Bueno, vamos a continuar con la parte que estamos viendo de la serie Muéstranos al Padre. Recuerden que es el contexto para que podamos entender completamente qué es lo que estamos buscando para este evento de Muéstranos al Padre. Amén. Siguiendo con este tema y lo que veíamos la semana pasada acerca del carácter de Dios, recuerdan que vimos que parte del carácter de Dios era que Él es paciente, ¿sí? Dice la palabra que Él es paciente, tanto para la ira, pero grande en misericordia, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta parte del carácter de Dios. Y a mí me sorprende mucho porque es parte de lo que hemos estado viendo en el discipulado, parte de lo que hemos estado viendo en las células. Cuando Dios quiere hablar algo a su pueblo, lo hace en todas las células, para que podamos entenderlo. Amén. Entonces, la máxima virtud de Dios revelada a través de Jesucristo, si yo les preguntara ahora, la máxima virtud de Dios o del carácter de Dios revelada a través de Jesucristo, ¿cuál creen que sea? ¿Amor? Su amor. ¿Qué más? ¿Cuál? Que dio su vida por nosotros. ¿Qué más? Pues podemos ver muchísimas virtudes, pero la principal, la que podemos ver a través de Jesucristo manifiesta, ¿cuál creen que sea? La máxima. La obediencia. El perdón. El perdón de nuestros pecados es la máxima virtud revelada acerca del carácter de Dios a través del Señor Jesús. Sí, la cruz revela su gracia, revela amor, compasión, misericordia, y todo esto se resume en perdón. ¿Sí? Se resume en perdón. Entonces, por gracia fuimos salvos, por gracia fuimos perdonados, no porque nosotros hayamos hecho méritos, sino simplemente es por gracia, no lo merecíamos, pero el Señor, por gracia, quiso que nosotros fuésemos salvos, nos escogió para eso, amén. Entonces, hemos estado viendo en el discipulado parte de la doctrina de la salvación, de la justificación, que es por fe. Esta doctrina nos enseña primero pues, que somos deudores, todos, absolutamente todos somos deudores. Le debemos algo a Dios. ¿Por qué? Porque hemos cometido tantas faltas, muchos delitos, hemos transgredido sus mandamientos, hemos transgredido sus estatutos, por lo tanto, todos somos deudores, o éramos deudores. ¿Sí? Otra cosa que hemos aprendido es que por cuanto éramos deudores, estábamos obligados a pagar esa deuda. Pero pregunta, ¿nosotros podíamos pagarla? ¿Por qué? Porque esa deuda era impagable, o sea, nuestra deuda estaba en números rojos, ¿sí? No había nada que nosotros pudiéramos hacer para poder cubrir esa deuda que tenemos con Dios. Pero otra cosa que hemos aprendido también es que por cuanto era una deuda impagable, el Padre en su gran amor, en su gran misericordia, con gran compasión, puso a su Hijo, o dio a su Hijo para pagar esa deuda. ¿A precio de qué? De sangre. Su sangre era la única que podía borrar o que podía perdonar mis pecados, tus pecados, los pecados de toda la humanidad. Entonces, gracias a esa sangre, nuestra deuda fue cubierta y perdonada. Eso es lo que hemos aprendido, es lo que sabemos, lo que tenemos claro hasta ahora con esta parte de la doctrina de la justificación, ¿cierto? Sí. Entonces, si ya sabemos que esto es lo que creemos, ¿qué crees tú que espere el Padre de sus hijos? Acuérdense que estamos hablando de muéstranos al Padre, ¿no? Lo que Felipe dice, Señor Jesús, muéstranos al Padre, nos basta, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, estamos aprendiendo, o hemos aprendido que la máxima virtud revelada del carácter de Dios a través de Jesucristo es esta parte del perdón. Por lo tanto, ya que entendimos esto, ¿qué espera el Padre de nosotros como sus hijos? Pues que de ese mismo modo sea ese carácter formado en nosotros para perdonar. Y yo sé que este tema lo hemos escuchado muchísimas veces, hemos escuchado acerca del perdón de nuestros pecados,
y todo esto, pero el Señor me revelaba una cuestión dentro de las Escrituras que hoy vamos a profundizar un poquito más. Y quiero que para eso vayamos y me acompañen ahí a Mateo 18:23. Es una historia que muchos hemos leído, muchos hemos escuchado, o quizá hemos escuchado muchas prédicas o sermones acerca de esta cita, los deudores. ¿Cuántos han escuchado? Entonces vamos a irle dando lectura y lo vamos a ir desenglosando para llegar al punto que el Señor me hablaba y que quiero que también quede esa verdad bien expuesta a los ojos de la palabra. Amén. Dice ahí, en 18:23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos tres personajes: uno, el rey, el siervo y el consiervo, ¿sí? El rey lógicamente representa al Padre, a Dios Padre. El siervo, ¿a quién representa? A nosotros, ¿sí? Los consiervos representan a nuestros deudores también. En este pasaje vamos a ver tres aspectos, o tres partes de ese pasaje. El primero, el perdón del rey al siervo. Después, la falta del perdón del siervo para el consiervo. Y por último, vemos la reacción del rey ante tal falta de perdón. ¿Sí? Son tres aspectos: el perdón del rey, la falta del perdón del siervo y la reacción del rey ante la falta del perdón de este siervo. Lo primero que quiero que entendamos aquí es que dice que el rey, primero dice: por lo cual el reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de todo, absolutamente todo lo que conlleva o manifiesta el carácter de Dios o los atributos de Dios, porque ese es su reino. ¿Sí? El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en ¿qué? En poder. Y ese poder o esa autoridad, ¿cómo la ha adquirido Dios? Por medio de sus atributos, por medio de lo que Él es. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces dice que el reino de los cielos, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Pregunta: ¿creen que el rey le debía algo a estos hombres con los cuales quería hacer cuentas? No, en lo absoluto, porque era el rey, era el dueño absolutamente de todo. Él no le debía a nadie, sino él quería que le entregaran esas cuentas. La palabra cuentas viene del griego yedai, que transliterado tiene varios significados. Entre ellos, aclamar, alabanza, confesar o declarar. En este aspecto, el rey, ¿por qué quiso hacer cuentas? No porque le debiera algo a alguien, porque Dios no le debe nada a nadie, no nos debe nada a mí. Aunque has sufrido mucho, aunque has estado en aflicción, aunque has tenido pérdidas, Dios no te debe nada.
¿sí? Dios no le debe nada a nadie. Nosotros le debemos algo a Dios. Tenemos una deuda con Él. Desde el principio vemos en el Génesis con Adán y Eva que ellos fueron creados para hacer ¿qué? Imagen y semejanza. Y hasta el día de hoy todos tenemos esa deuda con el Padre. Fuimos creados para hacer su imagen y su semejanza, es decir, para representarlo aquí en la tierra, para hacer que ese reino se establezca aquí en la tierra. Y cuando hablamos de reino, hablamos de poder, de carácter, ¿sí? De esos atributos de Dios. Entonces, aquí en la tierra estamos llamados a representarlo. Y veíamos en la mañana en el discipulado. Y esa representación debe traer ¿qué? Gloria a su nombre. Entonces, prácticamente lo que el rey estaba pidiendo era que a través de que se les fuera, que estaba pidiendo que le fuera aclamado ante todas las multitudes lo que el rey era, ¿sí? Es decir, que todos aquellos que tuvieran una deuda por medio de ese carácter pudieran manifestar la grandeza de ese rey, ¿sí? Entonces, el siguiente aspecto es que vemos que dice ahí que comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y entonces, dice ahí, a este como no pudo pagar en el 25, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Qué es una deuda? Una deuda lo define el diccionario de la Real Academia como una obligación hacia alguien que no ha sido cumplida, ¿sí? Dios no nos va a llamar a cuentas si tú estás bien con Él, si tú no le debes nada, si tú estás caminando como buen hijo, obediente, trayendo gloria a su nombre en donde quiera que tú te pares. Él no te va a venir o no te va a llamar a cuentas. Él nos llama a cuentas cuando tenemos una deuda, cuando una obligación hacia Él no ha sido cumplida. ¿Y cuál es esa obligación a la cual Dios nos está llamando hoy? Estamos en una deuda porque la mayor parte del tiempo no hemos amado a Dios. Estamos en una deuda porque la mayor parte del tiempo no hemos amado a nuestro ley. ¿En qué se resume la ley? En estas dos cosas. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, absolutamente. Amarás al Señor más que cualquier cosa. Pero también dice, ¿amarás a quién? A tu prójimo como a nosotros mismos, como a ti mismo. Entonces, la mayor parte del tiempo, examínese usted ahí en su lugar, la mayor parte del tiempo no amamos a Dios con todo nuestro corazón. La mayor parte del tiempo no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Por lo tanto, ¿estamos en deuda o no? ¿Por qué? Porque no ha sido cumplida esa obligación. O sea, tenemos esa obligación de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero como no lo hacemos la mayor parte del tiempo, ¿qué crees, hermano? Estás endeudada. Estoy endeudada con el Señor. Por cuanto no es algo que haga todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Entonces, mi balance, si tú te pones a examinar ahí la condición o examinar esto que estoy diciendo, ¿cómo está tu balance? ¿O cómo están tus números para con el Señor? ¿Realmente amas al Señor todo el tiempo? ¿Realmente amas al prójimo todo el tiempo? ¿O tus números están en rojo? Porque así como nosotros podemos hallarnos que nuestros números están en rojo, así este siervo. Este siervo tenía los números en rojo totalmente, ¿sí? Era una deuda impagable. Era una deuda que él no podía pagar. ¿Sí? Muchos a lo mejor ya hemos escuchado esta parte de los talentos, ¿no? Que un talento pues, representaba 6,000 denarios. Un denario era un día de trabajo, ¿sí? Entonces, imagínense, un denario era igual o equivalía a un día de trabajo, ¿sí? Un talento equivalía a 6,000 denarios, es decir, equivalía a 16 años de trabajo. Entonces, lo que este siervo debía eran 10,000 talentos, 60 millones de denarios. Es decir, para poder pagar su deuda, él tenía que trabajar 160,000 años. Pregunta, ¿podía pagarlo?
¿no? Y así estamos nosotros, estamos en una deuda impagable. O sea, no hay nada que podamos nosotros hacer para pagarla, ¿no? Pero fíjense lo que dice este siervo, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hay veces que en nuestras circunstancias o en momentos de dificultad, uno dice cosas que no tienen razón y que no tienen sentido. Señor, te lo voy a pagar, te lo prometo que lo voy a pagar. ¿Cuándo? ¿No? Se iba a morir, iba a seguir teniendo una deuda que sus hijos tenían que seguir pagando, los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y así estamos tú y yo. Estamos en una deuda que no podemos pagar y que al no pagarla vienen maldiciones generacionales. ¿No? Nuestros hijos tienen que pagarlo, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es una deuda que no podemos pagar. ¿Sí estamos conscientes de eso? O sea, es una deuda que no podemos pagar. Y el problema es que hay veces que nuestro razonamiento nos nubla y nos impide ver la grandeza de este rey, que fue lo que hizo el siervo. O sea, al verse en esa situación, habló sin razonamiento, porque era algo que no podía pagar. Pero sin en cambio, esa actitud del siervo dice ahí, que postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia. ¿Recuerdan cuál fue la virtud que vimos hace 8 días? Paciencia. El Señor es paciente con nosotros, porque si no, dice la palabra, que grandes son sus misericordias cada mañana, porque si no ya estaríamos consumidos. ¿Sí? Pero en cambio Dios es paciente. Y aquí el rey dice en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, es decir, el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. No llegó a un acuerdo de, mira, te voy a bajar la deuda, como ya hacen los bancos, ¿no? De, mira, hoy te voy a bajar te voy a bajar la deuda. ¿Puedes pagar tanto? ¿Puedes pagar tantos pagos, mensualidades? No. Dios no es así. ¿Sí? Dios no es como los bancos solo. Dios dice que, ¿qué hizo? Que movido a misericordia. ¿Qué quiere decir movido? Dice que se le movió a las entrañas, fue movido a compasión, fue movido a misericordia, de ver que no podría pagarlo en toda su vida. Ni que sus hijos, ni los hijos de sus hijos iban a poder pagarlo, fue movido a misericordia. Se le conmovieron, dicen las entrañas. Ese es el aspecto que da, o la idea que da. Se le movió algo muy dentro de él. Y dice que lo soltó y le perdonó la deuda. Soltarlo, dejarlo libre y perdonarle algo que no podía pagar, aun cuando a lo mejor él pudiera haber hecho el esfuerzo por pagar algo, ¿no? Yo no sé si tú te has encontrado en algún momento en esa situación, sobre todo con las tarjetas de crédito, que llega el momento en el cual los intereses son tales que te rebasan y no puedes pagar. ¿No? Y no puedes pagar. ¿Y qué sucede? Viene aflicción y viene un momento en el cual la angustia a veces consume, ¿no? ¿Por qué? Porque el deberle algo a alguien es una de las cosas más espantosas que podemos tener, el ser deudores, ¿sí? Pero entonces dice que ese rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por ese perdón? Amén. Porque Él ya nos perdonó esa deuda, ¿sí? Ya no tenemos nada que hacer para pagarle. Ya uno, ¿quién lo pagó? Ya el Señor Jesús pagó nuestra deuda cuando era una deuda impagable. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero ¿qué dice ahí en el versículo 28? Y es lo que yo te preguntaba hace rato. ¿Qué espera el padre de sus hijos? ¿Qué esperaba el rey de este siervo? Pero dice ahí en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si él debía 160,000 años de trabajo, este consiervo solamente le debía 100 días de trabajo. Imagínense, ¿no? O sea, para hacer más o menos el cálculo, ¿sí? El siervo debía 160,000 años de trabajo.
Y el consiervo solamente debía 100 años de trabajo. ¿Sí? Pero dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Pregunta, ¿cuántos de aquí se han sentido ahogados con las deudas? Yo creo que muchos en algún momento, si te has endeudado, hay veces que te sientes así, ¿no? Ahogado, rebasado, sientes que no puedes respirar, no puedes dormir, no puedes vivir, porque tienes una deuda. Pero si en cambio, dice el 29, ese consiervo, mostrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eran las mismas palabras, exactamente las mismas palabras que usó el siervo con el rey, que estaba usando el consiervo con este siervo. ¿Sí? Pregunta, ¿este siervo podía pagar esa deuda? Sí. Claro que podía pagar, porque no hay, hay un abismo de diferencia entre lo que debía el siervo y lo que este consiervo debía. Y lo único que le estaba diciendo es, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar, déjame esfuerzo otro poquito en mi trabajo, déjame administrar mis finanzas y yo te voy a pagar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos o no? Sí. Pero ¿qué dice el 30? Mas el siervo, al que le había sido perdonada una deuda de 160,000 años de trabajo, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, porque me imagino que al momento de quererlo abogar para que le pagara, sabía que heredó. Y dice que viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué pasó? Se entristecieron mucho. Se entristecieron de lo que pasaba y fueron y refirieron al rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, el rey le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Qué feo ha de ser que Dios nos llame siervos malvados. O sea, yo no sé si logras o ya te saber la magnitud de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a llegarte a decir siervo malvado. La palabra malvado viene del griego poneros y significa degeneración de la virtud original. Otra vez, malvado, del griego poneros, que significa degeneración de la virtud original. ¿Cuál fue la virtud original que el rey le mostró a este siervo para que él manifestara? Misericordia, perdón. ¿Cuál es la degeneración de esta virtud? La falta de perdón. Otra vez, malvado del griego poneros, que significa degeneración de la virtud original. El rey, movido a misericordia, le perdonó al siervo la deuda. ¿Esa era la virtud o es la virtud que el Señor principalmente nos manda a tener todo el tiempo? Ser misericordioso, ser benigno, ser compasivo, ser unos con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no lo encontramos en las Escrituras? Esa es la virtud original, la misericordia, el perdón. Pero este siervo degeneró esa virtud. ¿Por medio de qué? De la falta de perdón. La falta de perdón, quiero que veas lo que dice ahí el 33, lo que esperaba el rey de este siervo. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si Dios nos ha perdonado una deuda tan grande, porque hemos tenido muchísimas faltas, hemos transgredido muchísimas veces, hemos fallado cantidad de veces que ni siquiera podemos ya contarlas. Si Él nos ha perdonado, ¿qué espera Él que nosotros hagamos? Exactamente lo mismo, que aprendamos a perdonar lo mínimo, los 100 días de trabajo, las ofensas. Al rey le debíamos transgresiones, teníamos una deuda muy grande, pecados,
aún malas intenciones, malos pensamientos, pecados, muchas cosas que le debíamos al Señor. Él nos perdonó todo. Y lo único que el Señor nos pide hoy que tenemos que hacer es que reproduzcamos esa virtud, que adoptemos esa virtud de misericordia y aprendamos a perdonar. ¿A perdonar qué? Las deudas más pequeñas. ¿Sí? Cuando nosotros no perdonamos, caemos en esta parte de la falta de perdón. Y la falta de perdón dice ahí el 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Porque la falta de perdón promueve o provoca la ira de Dios. Y no solo promueve la ira de Dios, sino hace que Dios te entregue a verdugos. La falta de perdón tiene verdugos. ¿Y qué es un verdugo? La palabra verdugo viene del griego basanistes, que significa piedra de tormento, torturador, aflicción, atormentar, azotar, fatigar. La piedra de tormento o piedra de toque era una piedra usada, era la piedra negra, usada para probar la dureza de los metales preciosos como lo son el oro y la plata. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo no perdonamos la ofensa más mínima de nuestro hermano, nuestra hermana, de el que esté a nuestro lado del prójimo, nosotros vamos a ser entregados a esos demonios. Y vas a ser entregado porque cansaste a Dios. Bueno, Dios no te cansa, ¿no? Porque dice que eres muy paciente, amplio de misericordia, pero ten cuidado. Porque la falta de perdón sí puede hacer que Dios se aire contigo y te entregue a los verdugos. Y quiero enfocarme yo en esta parte de los verdugos, porque a veces hemos entendido que sí, la falta de perdón seca los huesos, que la falta de perdón nos mete en ansiedad, nos mete en depresión, nos mete en enfermedad, pero bíblicamente, ¿a dónde nos lleva la falta de perdón? ¿O cómo reconocer que yo tengo una falta de perdón? Dice ahí el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Cómo reconocer que tengo una falta de perdón? Dice que lo primero que hizo este siervo al no perdonarle, porque lo primero que debió haber hecho este siervo es que así como lo vio, y así fue él perdonado, él tuvo que haberle dicho, tu deuda está liquidada. Eso es lo que él tenía que haber hecho. Pero desde aquí, desde este versículo, podemos encontrar que ya tenía una falta de perdón, porque no fueron esas sus palabras, hubo acciones que manifestaron que él no había perdonado esa deuda. ¿Cuáles fueron esas acciones? La primera, opresión. La opresión es uno de esos verdugos. Cuando nosotros no perdonamos, vamos a permitir que el enemigo tome nuestras vidas y casi ahogándonos nos oprima constantemente. Santiago 2:6, si me lo pueden poner ahí. Santiago capítulo 2, versículos del 6 al 9. Fíjate, quiero que entendamos una verdad aquí. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Se acuerdan que les dije al principio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar al Señor y amar a nuestro prójimo. La falta de amor al prójimo se considera opresión para el Señor. Sí. Cuando tú no amas a tu prójimo y tienes una falta de perdón, lo primero que vas a hacer es oprimirlo. Sí. La opresión no solamente es para ti,
sino que tú generas esa acción, oprimes al prójimo. La falta de amor al prójimo se considera entonces opresión. Después hay el versículo 29, dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Otra de las cosas, otro de los versículos de la falta de perdón que encontramos aquí es la falta de sensibilidad. Nos volvemos insensibles. No solamente nos volvemos opresores, sino que nos volvemos también insensibles. Y para eso quiero que vayamos ahí a Amós capítulo 1, versículo 11. Porque todo esto quiero que lo entendamos bien bíblicamente. Lo que pasa cuando no perdonamos. Amós 1:11 dice: a ti ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado ¿qué? El rencor. Edom, estamos hablando que Edom procede de Esaú. ¿Recuerdan lo que pasó con Jacob y Esaú? ¿Sí? A causa de que Jacob tomó la primogenitura, ¿qué pasó con Esaú? ¿Qué dice ahí? Guardó rencor. ¿Sí? Iglesia, examínate. ¿Hay algún rencor que has guardado contra uno de tus hermanos? Porque ese rencor no solamente te va a hacer insensible, de manera que así como este siervo fue insensible, no tomó en cuenta la súplica que le estaba haciendo, sino que al contrario, fue insensible y fue cruel, porque lo echó en la cárcel. Lo mismo pasó con Jacob y Esaú, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Huir. ¿Por qué? Porque Esaú lo persiguió con espada y quería matarlo. ¿Sí? Quería matarlo, es decir, fue insensible y fue cruel con su hermana. Entonces, aquí encontramos estos aspectos: opresión, insensibilidad y crueldad. La insensibilidad brota entonces cuando hay rencor o cuando hay resentimiento por algo que no has perdonado. ¿Qué dice Génesis 27:41? A ver si me lo pueden poner, por favor. Dice: le aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Insensibilidad y crueldad. Una falta de rencor promueve una falta de rencor. Un brote de rencor, mantener rencor, resentimiento contra alguien, una falta de perdón, promueve la insensibilidad. Nos volvemos insensibles ante las personas y también nos volvemos crueles. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? Vamos rápidamente ahí a Génesis 37:24. José y sus hermanos, otro ejemplo. Otro ejemplo de rencor, resentimiento de los hermanos de José hacia José y cómo actuaron con insensibilidad y crueldad. ¿Qué dice ahí? Dice: le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Fíjense, insensibilidad. Recordemos que José era un muchachito, 17 años, 16, 17 años. ¿Cuántos a nuestra edad realmente ya habíamos vencido todos esos miedos? ¿No? A la oscuridad, a estar solos, a lo profundo, ¿no? ¿Cuántos no tuvieron claustrofobia a los lugares cerrados, a los lugares oscuros? Y eso no quiere decir que José tenía ese temor, pero sin embargo José era un niño. Sus hermanos ya eran más grandes, pero no consideraron la condición de José. No consideraron su edad, no consideraron absolutamente nada. Fueron insensibles y crueles al haberlo metido en la cisterna. Entonces,
Algo que me llama la atención aquí, del versículo 30 que estamos viendo de Mateo 18:30, dice que él no quiso, o sea, fue insensible, y sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿no? No solo fue cruel, él también decretó un juicio, juzgó. Le dijo, tú lo que debes es ir a la cárcel porque me debes mucho dinero. Y aquí hay algo que muchas veces lo tomamos muy a la ligera, y que es la cuestión de levantar juicios. Dice que él echó a la cárcel, ¿le correspondía a él echarlo a la cárcel? No, él tenía que presentarlo delante del rey, y el rey tenía que decidir si tenía que pagar en la cárcel, ¿no? Pero ¿por qué creen que este consiervo no lo quiso llevar delante del rey? Porque el rey ya lo había perdonado a él, y su consciente o su conciencia le decía que él tenía que hacer exactamente lo mismo, pero como no lo había hecho, ¿qué creen que tenía? Sí, nosotros podemos tener temor de Dios, pero podemos nosotros seguir siendo, o manteniendo resentimientos, podemos seguir siendo insensibles, podemos seguir guardando rencor, tener al rey, pero seguir levantando juicios. Y aquí hay una verdad bien importante, es que levantar juicios se pueden volver en nuestra contra. ¿Sí? El levantar juicio, ¿qué fue lo que hizo él? Cárcel. Mereces la cárcel. Entonces, ¿qué pasa cuando los otros consiervos ven la situación y le llevan todo lo que pasó al rey? Este mismo juicio que él había levantado en contra de este consiervo se ejecutó en una sentencia para el. Cuidémonos de los juicios, porque los juicios pueden volverse en nuestra sentencia, los juicios pueden volverse en nuestra condena, ¿sí? Y quiero que vayamos ahí a Mateo 7:1. Y quiero enfocarme un poquito más en esta cuestión de los juicios, porque los juicios son el mayor de los verdugos. Los juicios traen una condena. Los juicios traen una sentencia consigo. Y dice ahí palabras del Señor Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántos lo hemos escuchado? No. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dice que las pisoteen y se vuelvan vos despedazos. Podemos, hermanos, temer a Dios. Podemos ser los mejores evangelistas y llevar la palabra a aquellos que no han conocido el perdón, que es lo que se refiere a este versículo 6. O sea, podemos ser el mejor predicador, podemos ser el mejor maestro, podemos ser, no sé, el mejor discípulo del Señor Jesús. Pero si nosotros juzgamos a los demás, estamos fallando y estamos haciendo justamente esto. Echando perlas, cuando aún también nosotros podemos ser los mismos cerdos que la miseria. Porque estamos dando verdades bíblicas, pero no verdades ejecutadas en las lenguas. Entonces, tengamos cuidado con los juicios. Con el juicio con que juzgues, serás juzgado. ¿Qué pasó a este siervo? Decretó un juicio, levantó un juicio y fue su misma sentencia. Pero vamos otra vez ahí, Mateo 12. Cuando el Señor habla muy repetitivamente de un tema en específico es porque es de gran importancia. ¿Sí? Y encontramos ahí en Mateo 12, versículos 36 y 37. Que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ojo que no dice por tus acciones. Ojo que no dice por tus obras. ¿Dice por qué? Palabras. Por tus palabras. Porque hay un dicho por ahí, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. No. Eso es una mentira. Eso es un engaño del enemigo. Las palabras no se las lleva el viento. Mira, las palabras del enemigo las tiene aquí. Está bien atento a lo que tú y yo decimos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. ¿Y qué crees? Que Él echa mano de cada una de esas palabras para hacer conmigo. Porque esas palabras, esos juicios que a veces levantamos, son justamente las cosas que nos suceden, ¿no? Ahí está David. ¿Cuántos recuerdan a David y Natán, el profeta Natán, cuando lo fue a confrontar? Fíjate que había un hombre que tenía una corderita, pero había otro hombre que tenía cantidad de corderos, ¿no? Tenía cantidad de ovejas, pero este hombre decidió tomar la única corderita que tenía en el reino. ¿Qué dijo David? El tal fuera. ¿Y de quién se trata? ¿Para qué le dice Natán? Es este hombre, eres tú. ¿Sí? Hay veces que es bien fácil que cuando se trata de lo que nos afecta a nosotros, o de las cosas que nos hieren a nosotros, levantar un juicio. Y decir, no me estás honrando, y decir, es que me estás faltando el respeto, y decir, pero te va a pasar, pero te vas a ir todo. ¿Sí me explico? O sea, cuando se trata de nosotros, a veces es bien fácil, ¿no? Lo que hizo este siervo, hablar irracionalmente en medio de sus circunstancias, sin tener en cuenta que a veces esos juicios van a ser nuestra propia enseñanza. Entonces, el Padre, ¿qué es lo que anhela? ¿O qué nos enseña a través de Jesús? El Padre anhela que en verdad seamos salvos. Y esto no quiere decir que somos salvos por obras, ¿sí? Porque la salvación no es por obras. No es una condicionante, el perdona para que seas salvo. No, no es por acciones, no es por obras. Pero en cambio siempre lo hemos dicho, que actuamos o que accionamos porque somos salvos y manifestamos esa salvación por medio de nuestras obras. Si en verdad le conocemos, si en verdad hemos experimentado su misericordia, si en verdad hemos experimentado su amor, lo mínimo que el Padre espera de nosotros es que hagamos exactamente lo mismo, que perdonemos. Recuerda, la falta de perdón promueve la ira de Dios. Fue lo que esta falta de perdón que este siervo tuvo para con su consiervo, fue lo que promovió que el rey se enojara, dice, ¿no? Ahí en el versículo 33. Que el rey se enojara. ¿Por qué? Porque él era lo que él esperaba. No lo dice ahí. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, la deuda que cualquier persona pueda tener contigo por una ofensa, por una transgresión, es mínima a lo que el Señor ya te perdonó. Y lo mínimo que el Señor espera es que nosotros también perdonemos. Pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo vencer esa falta de perdón? ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes aquí es reconozcamos si tenemos alguna de estas evidencias que hace manifiesto una falta de perdón, opresión, insensibilidad aún a la palabra de Dios, crueldad, juicios. Si en algo de esto te encaja es porque seguramente hay algo de falta de perdón. Pero ahora, ¿cómo podemos vencer la falta de perdón? Rápido, Colosenses 3:13. ¿Qué tal nos pasa? ¿Ya están ahí? Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a
a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué te deben? Te deben honra, te deben respeto, te deben una disculpa porque te hicieron sentir mal. ¿Qué te deben? Sea lo que sea que la otra persona te deba, el Señor te manda, o nos manda, más bien, nos manda a qué? Primero a soportarnos y a perdonarnos. Ahora, el perdón es una práctica constante. ¿Por qué? Porque constantemente hay ofensas, ¿no? Porque constantemente tenemos deficiencias de carácter, porque constantemente podemos refrenar nuestra lengua, porque constantemente podemos evitar hacer miradas o hacer gestos, ¿no? Tenemos que controlarlo así, pero no siempre podemos. Entonces, como constantemente hay ofensas, pues el perdón es una práctica constante. Pero es una práctica que debe ser confesada. Así como el juicio decretado trae una sentencia que se ejecuta porque fue hecha directamente, ¿qué crees? Que el perdón también tiene que ser directo. Debe de ser confesado. Ejemplo, el Señor Jesús en la cruz, ¿no? Lucas 24:34, ¿qué dice el Señor Jesús en la cruz? Viendo a todos los que habían deseado que fuera crucificado. ¿Qué les dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Confesión. ¿Sí? Otro ejemplo, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ahí en Hechos. ¿Qué es lo último que dice Esteban? Señor, no les tomes en cuenta su pecado. El perdón debe de ser confesado. Proverbios 28:13, y con esto quiero terminar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué crees? Que cuando nosotros llegamos al Señor, muchos de nuestros pecados no los tuvimos que confesar porque Él ya los sabía, ¿no? Sí. Pero aún así, sin haberlos confesado, imagínate la gran misericordia de Dios que extendió a tal grado su misericordia que nos alcanzó a cubrir todos esos pecados. Pero pues nosotros no somos Dios. Nosotros no somos omniscientes. Nosotros no sabemos lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona siente. Por lo cual necesitamos una confesión. ¿Yo cómo voy a saber que realmente la hermana está arrepentida de su actitud conmigo? Porque hay un cambio de actitud, sí, pero también necesita ese pecado ser confesado. Entonces, así como la sentencia llevó juicio, también el perdón necesita ser confesado. Y esa es la verdad que el Padre quiere que hoy entendamos. Lo que Dios nos está pidiendo es razonable. Lo que el rey le estaba pidiendo a este siervo era razonable. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho con él. Ya habían tenido misericordia con él. Pregunta, ¿lo que Dios nos está pidiendo es irracional? Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo personal? A veces es más fácil guardar resentimientos, a veces es más fácil actuar con crueldad contra las personas, ¿no? Contra los mismos hermanos, contra la misma familia, a llegar a esta parte de confesar el perdón. O sea, realmente es más fácil hacerle la vida imposible a la otra persona que decir perdón. Porque hay veces que hasta maquinamos, ¿no? ¿De qué manera le vamos a hacer la vida imposible? ¿De qué manera vamos a hacer el verdugo? Y nos la pasamos así, siendo más el verdugo que siendo más hijos de Dios.
No, y así me gustaría que pasa cuando te vas a servir. Iglesia, la verdad es que estamos en una situación en la cual, la iglesia tiene mucha falta de perdón. Y yo quiero darle lugar al Espíritu Santo, porque no soy yo, ni quiero que sea por emoción, ni quiero que, no quiero que hagas las cosas por emoción y sin convicción. Porque el Espíritu es el que nos hace entender, el que nos revela nuestra condición, el que nos convence de pecado de Dios. Pero hay algo evidente que está sucediendo en la iglesia. En la iglesia hay división. En la iglesia hay falta de perdón. En la iglesia estamos siendo crueles los unos con los otros. Estamos siendo insensibles y nos estamos volviendo los verdugos de la esposa de esto. O sea, nosotros mismos, ¿cuándo podríamos ver que realmente la esposa está haciendo el mismo tropiezo para el cuerpo? O que realmente los hijos estén siendo los verdugos de la esposa de Cristo. Y eso es lo que está pasando. Y me da mucha pena y mucho dolor recibo, pero nosotros que hemos promovido